Pues hermanos, pues muy buenas tardes, gracias a Dios porque podemos estar también por la tarde en un servicio para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por el programa, gracias a Dios por cada uno de los hermanos que se involucra, que participa. Gracias a Dios también, hermanos, por el material de niños que gracias a Dios nuestros hermanos, nuestras hermanas nos hacen favor de estar preparando. Les invitamos a poderlo tener con tiempo antes, listo, preparado, para que los niños también puedan ser edificados a través de estas lecciones, que podamos involucrarnos, participar en ello. Y bueno, pues gracias a Dios por una semana más, hermanos, que el Señor nos ha permitido, y por una semana más que el Señor nos está permitiendo. Y vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a poder estudiar, tenemos esa oportunidad de estudiar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y bueno, la semana pasada, en el culto de la tarde, veíamos que es importante que conquistemos nuestros pensamientos, porque de acuerdo a nuestros pensamientos, así somos. Es decir, así actuamos, nos comportamos y vivimos. Ahí en Proverbios 23:7 lo leíamos, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿verdad? Y hablamos de que está refiriéndose al hombre avaro. Sin embargo, este principio se aplica a todas las formas de ser. Así que nuestras actitudes y actos son el resultado directo de nuestros pensamientos, así como también la manera en la que viviremos. Esto es algo tremendo, es algo muy importante que a veces perdemos de vista la importancia de nuestros pensamientos. Lo repito, nuestras actitudes y actos son el resultado directo de nuestros pensamientos, así como también la manera en la que viviremos. De ahí la importancia, lo veíamos la semana pasada, de conquistar nuestros pensamientos con la ayuda de nuestro Señor, pues nuestros pensamientos no siempre son correctos, no siempre están de acuerdo a la verdad de Dios, no siempre están en concordancia con la palabra de nuestro Dios. Tenemos que reconocer que día con día, momento a momento, miles de pensamientos que tienden a ser carnales se presentan en nuestra mente. Y es que, a consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra mente, de la misma manera que todo nuestro ser, está corrompida. Por lo que nuestra tendencia no es a pensar bien, sino a tener malos pensamientos, como lo veíamos. Por eso es que Cristo, ¿verdad?, los exhorta, los confronta a los fariseos, a los escribas, y les dice: ¿por qué tenéis malos pensamientos en vuestros corazones? Lo veíamos, esa es nuestra tendencia. De ahí es donde surgen nuestros malos pensamientos. Además, que desde pequeños, por la influencia del mundo, hemos sido programados a pensar de manera contraria a Dios y a su palabra. Hay varias fuerzas formativas alrededor del ser humano, que de estas fuerzas formativas, la influencia que se tiene, depende también la manera en la cual pensamos. Somos programados a pensar de cierta manera y por lo tanto de actuar, de reaccionar, de comportarnos. Por lo que debido a esto, ¿qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida? ¿Qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo? ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos esperar algo bueno? ¿Andar por el camino correcto? ¿Qué podemos esperar? ¿Andar por el camino correcto? No podemos esperar eso. Pues una mente así, corrompida, influenciada por el mundo, es la razón de que nuestros pensamientos y caminos sean contrarios a Dios, llevándonos a seguir el mismo rumbo que este mundo está siguiendo. De hecho, Dios nos lo dice ahí en Isaías 55:8, cuando dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Eso es algo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y esto es una realidad que se ve palpable, que está presente en la vida de cada uno de los seres humanos
que estamos alejados del Señor o cuando no estamos en el Señor, antes de venir a Cristo. Y eso es algo que Pablo nos habla ahí en Efesios capítulo 2 y que le recordaba precisamente a los cristianos de Éfeso, ese estado en el cual se encontraban antes de seguir a Cristo, y precisamente era en donde sus pensamientos y sus caminos no eran los mismos pensamientos que los de Dios y por lo tanto iban en contra de Él. Dice ahí en Efesios 2 capítulo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice ahí en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es que, ¿qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa, influenciada por el mundo? ¿Andar por el camino correcto? No podemos esperar eso. Ya lo veíamos. Esta es la razón por la que se nos exhorta a buscar a Dios, dejar nuestros malos caminos y nuestros malos pensamientos que son contrarios a Dios y que nos volvamos a Él arrepentidos, con un corazón contrito y humillado. Miren lo que dice ahí en Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 6 al versículo 8. Isaías 55, 6 al 8. Busquémoslo, por favor, hermanos. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero dice la exhortación que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, que le llamemos en tanto que esté esa oportunidad, que dejemos nuestro mal camino y que nos volvemos a Jehová y nuestros malos pensamientos y nos volvamos a Él, porque Él es un Dios misericordioso, el cual quiere perdonarnos, con quien Él quiere que nosotros con Él podamos tener una relación estrecha, pero con una mente no renovada, con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por este mundo, no es posible. ¿Qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo? ¿Agradar a Dios? ¿Podremos agradar a Dios con una mente así? No, la palabra de Dios nos muestra que no es posible. Una mente no renovada no puede agradar a Dios. No puede someterse a Él, no puede sujetarse a Él, no puede hacer su voluntad. Aun cuando lo intente no puede. Sin embargo, la tendencia es no querer hacerlo. Miren, vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Romanos 8, 5 al 8. Dice la palabra de Dios ahí del versículo 5 al versículo 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. No se sujetan.
Es algo que es en contra de nuestra naturaleza, de nuestra manera de pensar corrompida, influenciada por este mundo. El no querernos sujetar. Pero aun cuando lo quisiéramos, dice, y no pueden, ni tampoco pueden. De manera que dice en el 8, y los que viven según la carne, de acuerdo a esto, dejándose de llevar por sus pensamientos corrompidos, dice, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Dice en el 6, porque el ocuparse de la carne porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse es en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, están en contra de Dios. No pueden agradar a Dios, no pueden someterse. No quieren someterse, por lo tanto están en contra de Dios y no pueden agradar. Esa es la razón por la cual Pablo ahí mismo en Romanos, cuando les escribe a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 7, les habla de esa lucha, que queriendo hacer el bien, ¿verdad? Él se daba cuenta de la realidad que estaba presente en su interior, pues muchas veces quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo que no quería. Y es por esa tendencia que tenemos en nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. De tal manera que él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente, él mismo decía, servía al pecado, servía a la carne, a consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. De tal manera que, ¿qué podemos esperar de nuestra vida con una mente corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo? Ya vimos, ¿andar por el camino correcto? No. ¿Agradar a Dios? No. Tercera, disfrutar la vida de Dios. ¿Acaso podemos disfrutar la vida de Dios con una vida así? No, no es posible. Lo único que podemos esperar con una mente así es una vida, ya lo vimos, contraria a Dios. Pero no solamente contraria a Dios, sino también ajena de su maravillosa vida que Él quiere darnos, que Él ya nos ha dado en Cristo, pero que Él quiere que nosotros podamos experimentar en Él. Miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del versículo 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18 dice así. 4, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero dice que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Así andamos y así anda una persona cuando no está en Cristo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, y luego dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y es que cuando nosotros, hermanos, no estamos en Cristo, cuando nuestra naturaleza pecaminosa es la que está gobernando, es la que está predominando, nuestro entendimiento no tiene esa capacidad para poder entender y comprender la palabra de Dios. Nuestro corazón es duro, por lo que nos alejamos de Dios y vivimos no de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a este mundo. Por lo tanto, estamos ajenos de esa vida de Dios. No podemos disfrutar de esa vida abundante que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No podemos comprobar, como lo vamos a estar viendo, que en verdad su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sino todo lo contrario, estamos buscando y persiguiendo a este mundo. ¿Qué podemos esperar con una mente así, corrompida por la naturaleza humana e influenciada por el mundo? Nada bueno. Esta es la razón por la que, si queremos experimentar y disfrutar la vida abundante que tenemos en Cristo, es necesario que renovemos nuestra mente. Que renovemos nuestra mente, como lo vamos a estar viendo en esta serie de estudios.
Porque si queremos disfrutar de esa vida que Dios quiere que nosotros, ha planeado que nosotros disfrutemos y vivamos, es necesario que seamos transformados, que cambiemos nuestra vida. Pero para que nuestra vida cambie, es importante que nuestras actitudes cambien. Pero para que nuestras actitudes cambien, es necesario que renovemos nuestra mente. Es por eso que renovemos nuestra mente. Cambiemos nuestras actitudes y entonces podremos cambiar nuestra vida para disfrutar la vida plena que Dios quiere y ha prometido y tenemos en Cristo. Esa es la razón, hermanos, por la que si queremos disfrutar y experimentar de esta vida, necesitamos renovar nuestra mente. Y es que, hermanos, número uno, ustedes ahí lo tienen, perdón, no lo dije, ¿verdad? Pero lo tienen ahí en su material, ¿verdad? Ahora decidí mandarles ahí un juego un material para el alumno, para que vayan siguiendo y que vayan contestando también ahí los espacios que hacen falta. Número uno, una mente no renovada nos lleva a alejarnos de nuestro Padre Celestial buscando lo que ofrece este mundo, como lo veíamos. Una mente no renovada nos lleva a alejarnos de nuestro Padre Celestial buscando lo que ofrece este mundo. Y como vamos a ver, perdiéndonos de la bendición de disfrutar de todo lo que tenemos en el Señor. Nos lleva a alejarnos de Él y disfrutar de todo lo que tenemos en Él. La manera de pensar de este mundo, hermanos, es contraria, ya la veíamos. Como podemos ver en el ejemplo del hijo pródigo, el cual incurrió en este error. Miren, vamos por favor a Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 24. Que esta es una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo, pero que tiene una gran enseñanza. Así como vamos a ver también, ¿verdad? La parábola del hermano pródigo, que es el hermano mayor del hijo pródigo, que también contiene una gran enseñanza en cuanto a esto. Renovemos nuestra mente. Una mente no renovada nos lleva a alejarnos de nuestro Padre Celestial buscando lo que ofrece este mundo y perdiéndonos de lo que tenemos en nuestro Señor, que es algo maravilloso. Vamos a leerlo, hermanos, versículo 11 al 24. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremenda ilustración podemos ver ahí. ¿Cuántas veces no nos hemos identificado con esta parábola? La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos no hemos
identificado, no nos hemos identificado con esto, ¿cierto? Porque esto es una enseñanza de cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo, teniendo a Él, ¿verdad? En Él todo lo que tenemos, vivíamos lejos, pero es necesario que volvamos a Él. Y muchas veces pasa lo mismo, estando en Él, hermanos, estando en Cristo de la misma manera, vamos a lo que este mundo ofrece. Lo que necesitamos es regresar a Él, pero ¿eso de qué depende? De nuestra mente, de nuestra manera de pensar, que muchas veces no ha sido renovada. La manera de pensar de este hijo le llevó a creer que lo mejor para su vida se encontraba en este mundo, en lo que este mundo ofrece, por lo que se alejó de su padre y de su hogar, llevando consigo la parte de la herencia que le correspondía, a fin de tratar de lograr el éxito que este mundo ofrece, porque este mundo ofrece un éxito, proclama un éxito, y muchos están en ese rumbo tratando de alcanzarlo. Sin embargo, como podemos ver en la historia, que este era su deseo, pero no fue así, pues tomando malas decisiones una tras otras, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, hasta el grado de quedarse sin nada, como lo podemos ver, pues todo lo había malgastado, todo lo había invertido mal. Así que cuando vinieron las pruebas y situaciones difíciles, no tuvo con qué hacerles frente, y entonces podemos ver que comenzó a faltarle, debido a que no tenía lo necesario para salir adelante, llevándole a tocar fondo, llevándole a la miseria, llevándole a una situación pues muy difícil, vergonzosa inclusive, ¿verdad? Porque eso sin duda que le pegó en su ego, en su orgullo. ¿Hasta dónde había llegado? Hasta esa situación de tomar un trabajo que era un trabajo que para los injudíos representaba algo indigno, como era apacentar cerdos, que era un animal inmundo. Pero no solamente eso, sino que vemos también que llegó a la situación de no tener nada y desear llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. ¡Qué tremendo! Pero eso fue a consecuencia de esa manera de pensar equivocada que él tenía, de esa manera de pensar corrompida por su naturaleza pecaminosa e influenciada por el mundo. Y es que esto es lo que sucede cuando pensamos, cuando creemos que lo que necesita nuestra vida para estar mejor, porque eso es lo que andamos buscando estar mejor. Sin embargo, muchas veces pensamos que va a estar mejor en cosas que no ayudan, como lo podemos ver. Muchas veces pensamos que lo que necesita nuestra vida para estar mejor es lo que este mundo nos ofrece, lo que se encuentra en este mundo. Sin embargo, como lo podemos ver, no es así. Y jamás será así. Miles de años después, ahora sigue siendo lo mismo. Lo que este mundo nos ofrece jamás ayudará para que nuestra vida sea mejor. Pues todo lo que este mundo ofrece es temporal, es pasajero, no es permanente. Esta es la razón por la que la palabra de Dios nos exhorta a no amar a este mundo y todo lo que ofrece este mundo. Dice allí en 1 de Juan capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17, nos exhorta Juan y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la razón por la cual nos dice: no améis al mundo, ni todo lo que hay en el mundo. Y nos da la razón. Y es que, hermanos, esta es la razón por la que la palabra de Dios nos invita, porque la amistad, nos exhorta a no hacerlo, porque la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Dice que todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí en Santiago capítulo 4, en versículo 4, nos muestra que la amistad con este mundo nos aleja de Dios. No solamente va en contra de Dios, sino que nos aleja de Él.
No es porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos alejamos. Es algo que no checa. Es algo que Pablo les escribió a los corintios. Por eso les dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y empieza a hablar entre la luz y las tinieblas, ¿cierto? No hay ninguna en este mundo y la obra de Dios, las cosas de Dios. No hay ninguna concordancia. De tal manera que nosotros mismos nos alejamos. Y es que dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El hijo pródigo experimentó el fracaso de tratar de lograr el éxito que este mundo ofrece. Y esto es algo tremendo, hermanos. Es algo tremendo. Recuerdo que en una ocasión iba escuchando un audio y hablaban ahí que el peor fracaso es el alcanzar el éxito equivocado. Qué tremendo sería que una persona escale una montaña, ¿verdad? Todo el esfuerzo, todo lo que invierte, todo lo que representa para poder llegar a la cima. No sé si ustedes alguna vez han intentado subir o han subido una montaña. No es nada fácil. Empieza uno bien, pero como forma va avanzando se van presentando diferentes dificultades, no solamente físicas, sino también emocionales, mentales, muchas luchas que se empiezan a desatar. Todo lo que representa el poder llegar a la cima. Y qué tremendo es llegar a la cima y darte cuenta que esa no era la cima que debías escalar. Esa no era la montaña que debías alcanzar, a conquistar. No era. Y eso es lo que pasa cuando nosotros buscamos alcanzar el éxito que este mundo ofrece. Eso es lo que se dio cuenta Salomón. Y cuando dijo vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Porque nada de lo que este mundo ofrece logrará llenar el vacío que hay en nuestro interior. Y no se podrá cumplir el verdadero éxito, porque el verdadero éxito tiene que ver con cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el mundo, nos alejamos y nos apartamos y experimentamos el fracaso como este hijo pródigo. Sin embargo, gracias a Dios que este hijo pródigo reaccionó. Amén. Gracias a Dios que reaccionó, que recapacitó. Dice la palabra que volvió en sí, y volviendo en sí dijo, comenzó a recapacitar, a meditar, se dio cuenta de su error, pues estando en esta situación de miseria en todas las áreas de su vida, porque la miseria era en todas las áreas de su vida, se arrepintió. Es decir, cambió su manera de pensar. Reconoció su pecado y fue a pedirle perdón a su papá, pidiéndole la oportunidad de estar nuevamente con él, aun cuando fuera como uno de sus sirvientes, pues entendió que todo lo que necesita se encontraba estando cerca de su padre, estando ahí con su papá, estando ahí en su hogar. Miren, hermanos, vamos a recordarlo ahí, lo que leíamos ahí en Lucas 15. Dice en el versículo 17, bueno, desde el 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Qué tremendo! Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi papá que no son sus hijos tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo? Se dio cuenta de su error, del grave error que había cometido, de tal manera que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, lo hizo y fue a su padre. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Volvió en sí, cambió su manera de pensar, porque con eso tiene que ver el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de manera de pensar, con un cambio de mente. Viene de la palabra griega metanoia, que es cambio de mente, que implica también un cambio de corazón, que implica también un cambio de conducta, de actitudes, de conducta y por lo tanto una manera de vivir. Por eso es importante el arrepentimiento.
un arrepentimiento genuino. Pero ¿en dónde inicia? En nuestra mente. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Y es lo mismo que necesitamos entender nosotros. Todo lo que necesitamos se encuentra estando cerca de nuestro Padre Celestial. Todo, absolutamente todo lo que necesitamos se encuentra estando cerca de nuestro Padre Celestial. Se encuentra estando en Cristo, en quien se encuentra toda la suma de lo que es Dios. Hermanos, porque en Cristo estamos completos. Como lo hemos estado estudiando ahora en Colosenses, ahí en Colosenses capítulo 2 y versículos 9 y 10, que hemos estado leyendo y que estudiamos, que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego Pablo es como si señalara y dice, y vosotros estáis completos en Él. Que no se les olvide eso. Y vosotros estáis completos en Él. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nos dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él. Todo lo que necesitamos se encuentra en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Lo único que necesitamos hacer es estar cerca de Él. Esta es la razón por la que cada día necesitamos buscar estar cerca de Cristo. Necesitamos buscar permanecer en Cristo, que es la vid, como Él mismo nos lo dice. Ahí en Juan 15:5, ustedes lo conocen también, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, puede ser cualquiera, dice el que, no dice a alguien en especial, el que permanece en mí y por lo tanto yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos al Señor. Es por eso que en el versículo dice 6, que cuando un pámpano no permanece en él, se seca, se marchita. Su vida espiritual se viene a marchitar, a secar, de tal manera que ahí es donde comienza a faltarnos. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de esa vid, la cual produce todo lo necesario para que podamos disfrutar, como vamos a estar viendo, de esa vida abundante y plena que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos, hermanos, es permanecer en Él. Sin embargo, esto muchas veces no sucede a causa de que no tenemos una mente renovada. A causa de que nuestra mente no ha sufrido o no ha experimentado ese cambio, esa renovación que solamente a través de Cristo y su palabra es posible. Y nosotros seguimos batallando y tenemos esa tendencia a alejarnos, a apartarnos del Señor, a buscar en este mundo lo que nos hace falta. Cuando nunca lograremos de esa manera conseguir todo lo que nos hace falta. Llenar ese vacío que solamente el Señor puede dar. Es por eso que ahí en Juan 15, 11 veces de una y de otra manera nos exhorta, nos insiste nuestro Señor a permanecer en Él. Porque ahí se encuentra todo lo que necesitamos. Hermanos, estamos permaneciendo en Él. O estamos incurriendo en el error del hijo pródigo, tratando de buscar en este mundo todo lo que necesitamos. Esa es nuestra tendencia, a alejarnos, apartarnos del Señor, hermanos, pero necesitamos cambiar, renovar nuestra manera de pensar, porque en Cristo lo tenemos todo, el mejor lugar. Pablo dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Lo recuerdan? Cuando Cristo les abre la puerta de oportunidad y le dice, ¿queréis acaso iros también ustedes? Y él le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, hermanos. Esa debería ser nuestra misma palabra. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? ¿En dónde vamos a estar si no estamos en el Señor? ¿Acaso habrá algún lugar mejor? ¿Acaso habrá alguna persona con la cual podamos estar mejor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso habrá algunos mejores brazos que nos puedan cuidar y proteger y sustentar mejor que los de nuestro Señor? ¿Habrá? No. Hermanos, necesitamos permanecer en el Señor. Por eso que necesitamos renovar nuestra mente. Número 2, una mente no renovada nos impide disfrutar de la vida que tenemos con nuestro Padre Celestial, como lo podemos ver en el ejemplo del hermano del hijo pródigo. Miren lo que dice ahí en Lucas 15, ahora del versículo 20 al 32. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque iba descalzo, imagínense todos los vestidos andrajosos. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca más me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con tus rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, hermanos, como cuando viene Cristo, porque Cristo para eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros nos encontramos en Él, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos por el arrepentimiento de un pecador que ha cambiado su manera de pensar, se ha humillado delante de su Señor, implorando su perdón, su misericordia y su gracia. Pero qué tremendo es, hermanos, cuando nuestra mente no es renovada. Una mente no renovada nos impide disfrutar de la vida que tenemos con nuestro Padre Celestial. Porque muchas veces, de la misma manera, nos pasa a nosotros así como el hermano del hijo pródigo. Pues nos enojamos y nos perdemos de la bendición de gozarnos juntos con otros. Nos enojamos y nos perdemos la bendición de gozarnos junto con otros. Miren lo que dice en el versículo 28. Recordémoslo, dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió el papá para hablar con él y animarle a que entrara. Pero él se enojó y no quería entrar. Todos estaban contentos, felices, gozándose porque había regresado bueno y sano. No le había pasado nada, hablando de físicamente que hubiera sido lastimado de una manera grave, inclusive que había muerto, sino que estaba ahí vivo. Sin embargo, él se enojó, se molestó. El hermano pródigo, hermanos, como se le ha llamado por su manera de pensar y actuar, estaba enojado porque las cosas no eran como él pensaba que deberían de ser. Él estaba enojado y molesto porque las cosas no se estaban dando como él pensaba que deberían ser. Sin embargo, su manera de pensar y de actuar estaba equivocada. Y es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Por lo que esto nos lleva a enojarnos y perdernos de la bendición de gozarnos junto con otros. ¿Por qué? Porque las cosas no son como nosotros pensamos que deberían de ser. Pero muchas veces la manera en que estamos pensando es incorrecta. No es correcta. ¿A causa de qué? De una mente no renovada. De una mente no renovada. Muchas veces, de la misma manera que al hijo pródigo nos pasa a nosotros, pues nos enfocamos solo en nuestras responsabilidades y en no fallar, que no buscamos oportunidades para disfrutar. Muchas veces también nos llega a pasar así, que nos enfocamos en nuestras responsabilidades, en lo que tenemos que hacer, en no fallar, en cumplir, que no buscamos oportunidades para disfrutar, como lo hizo. Miren lo que dice en el versículo 29, lo que él alegaba. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, hablando de su trabajo, de lo que hacía, no habiéndote desobedecido jamás. Tal vez estaba exagerando, pero esa exageración surge cuando hay amargura en el corazón. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me lo he dado, pero la realidad, ahorita lo vamos a ir viendo, es que no era que su padre no se lo había dado, todo era de él. La realidad es que él no había buscado esa oportunidad para poder disfrutar, para poder gozarse sanamente con otros, hermanos.
este hermano era muy diligente, no lo negamos. Trabajaba duro en el campo. De hecho, en esto estaba trabajando en el campo cuando su hermano regresó. Por eso es que él no se dio cuenta. Y cuando regresa escuchando el ruido, la fiesta, todo, dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se dio cuenta? Porque estaba en el campo. Esta característica, hermanos, de este hermano, de su diligencia, de su trabajo, ¿verdad? De su cumplimiento, era algo muy bueno. Pues el cumplir con nuestras responsabilidades y no fallar es algo muy importante. Sin embargo, también lo es la de disfrutar. Dice la palabra de Dios que todo lo que nos da Dios, hermanos, es para que lo disfrutemos. Ahí en 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El problema de esto es que muchas veces lo queremos disfrutar sin cumplir nuestras responsabilidades fielmente, lo cual no es posible. La palabra de Dios nos dice ahí en 2 Timoteo 2, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y dice que el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. De tal manera que no es posible. Queremos disfrutar cuando no hemos hecho lo correcto. El problema de esto es eso precisamente, el querer disfrutar sin cumplir con nuestras responsabilidades fielmente. Eso es un problema. Pero también lo es el que muchas veces, como lo podemos ver en el ejemplo del hermano del hijo pródigo, que nos enfocamos tanto en nuestras responsabilidades y en no fallar, que no buscamos oportunidades para disfrutar de ello, cuando esto es algo muy importante y parte del plan de Dios para nuestra vida. Que lo disfrutemos. Miren lo que dice aquí en Eclesiastés. Vamos por favor a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 13 al 20. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 13 al 20. Dice la palabra de Dios, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas para sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hermanos, parte del plan de Dios es que disfrutemos. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades, buscando hacerlo fielmente. Pero también es importante que haya tiempo para disfrutar de ello y gozarnos con los que nos rodean, con nuestra familia, con los padres, hijos, con los hermanos, con los hijos, padres, con el cónyuge, los que estamos casados. Qué importante es eso, que podamos disfrutar con otras personas. Claro, en este tiempo se complica un poco por la situación en la que estamos viviendo, pero no es imposible. Sin embargo, muchas veces, a causa de una mente renovada, esto no se da. Por lo que es necesario, hermanos, que tomemos la decisión de renovar nuestra mente. Porque si no lo hacemos, es ahí cuando muchas veces vivimos enojados, amargados, quejándonos, maltratando a otros y rehusándonos a gozar con los demás. Pero esto es a consecuencia ¿de qué? De una mente no renovada. Renovemos nuestra mente. Muchas veces, de la misma manera que al hermano del hijo pródigo, nos pasa a nosotros que por tener una mente no renovada, no podemos disfrutar de la vida que tenemos con nuestro Padre Celestial, pues no hay misericordia en nuestro corazón, lo cual nos lleva a ser duros con otros y aún muchas veces con nosotros mismos,
por lo que no disfrutamos de las bendiciones de la misericordia y gracia de Dios, como lo podemos ver ahí en el versículo 30. Dice en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y la pregunta es, ¿por qué estaba enojado el hijo mayor? La respuesta podemos ver y darnos cuenta de acuerdo a este versículo que es porque en la misericordia del Padre, su hermano, quien lo había malgastado todo, viviendo perdidamente, no recibió el castigo que él creía merecía, sino al contrario, en la gracia de su Padre estaba siendo recibido y tratado como no lo merecía. Y es que así es la misericordia y gracia de nuestro Padre Celestial. Pues en su misericordia, cuando nos arrepentimos, no nos da lo que merecemos, es decir, no nos da el pago conforme a nuestros pecados. Y en su gracia nos da lo que no merecemos, por lo que podemos disfrutar de sus bendiciones, que son ricas. Sin embargo, a causa de nuestra mente no renovada, muchas veces nos cuesta trabajo entender y aceptar esto, por lo que reaccionamos con dureza, reaccionamos con orgullo, privándonos y queriendo privar a los que nos rodean de esa vida maravillosa que tenemos con nuestro Padre Celestial. Así es que es importante que renovemos nuestra vida, porque también muchas veces, al igual que al hermano del hijo pródigo, nos pasa a nosotros. Pues no nos arrepentimos de todo lo que, mejor dicho, no nos apropiamos de todo lo que tenemos en Dios y por lo tanto no lo disfrutamos. Ya lo tenemos, pero no nos lo apropiamos y por lo tanto no lo disfrutamos. Eso es lo que le hizo ver el Padre a este hermano. Dice en el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Es como si le hubiera dicho, todo es tuyo, ahí lo tienes, en el momento que tú quieras, puedes disponer de ello. Si no lo has hecho así, es porque no has querido. Y eso es lo mismo que tal vez nos podría pasar a nosotros como hijos de Dios. Pues a través de Cristo, todo lo que necesitamos está a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es ir a Cristo y echar mano de ello. Sin embargo, muchas veces no es así. A consecuencia de nuestra mente no renovada que nos impide disfrutar de todo lo que tenemos con nuestro Padre Celestial. Ya lo tenemos, pero muchas veces no lo disfrutamos, así como el hijo pródigo. Así que si queremos experimentar y disfrutar la vida abundante que tenemos en Cristo, es necesario que nos rindamos a Él, que rompamos con el patrón de este mundo y que renovemos nuestra mente, como lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, que nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que es importante que nos rindamos, que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Y luego nos invita a no conformarnos a este mundo, sino renovar nuestra mente para que entonces podamos comprobar, corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Renovemos nuestra mente. Solo así nuestras actitudes cambiarán. Y por lo tanto, nuestra vida, como lo vamos a seguir estudiando en esta serie de temas, ¿está nuestra vida centrada en Cristo? ¿Está nuestra vida verdaderamente rendida en Cristo? ¿Está tu vida rendida a Cristo o está rendida a ti mismo? ¿Está tu vida rendida a este mundo, tratando de alcanzar algo o tal vez todo lo que este mundo nos ofrece? ¿Cómo está nuestra vida? Meditemos. ¿Estamos en la posición del hijo pródigo? ¿O tal vez estamos en la posición del hermano?
Tal vez estamos lejos, como el hijo pródigo, tratando de alcanzar lo que este mundo persigue, el éxito. O tal vez estamos en Cristo, estamos con nuestro Padre. Sin embargo, no estamos disfrutando la vida maravillosa que tenemos en Él. Si es así, es porque nuestra mente no está siendo renovada. Aún no ha sido renovada. ¿Estamos disfrutando la vida que tenemos, abundante que tenemos en nuestro Dios y Señor? Hermanos, tomemos la decisión de entregarnos. Entreguémonos y rindámonos a Cristo. Rompamos con el patrón de este mundo y renovemos cada día nuestra mente a través de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Tomemos esa decisión, como ese precioso himno que entonamos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Hermanos, oremos y pidámosle al Señor que Él nos ayude para que nuestra mente pueda ser renovada y que podamos cambiar nuestras actitudes, nuestra vida de la misma manera y disfrutar de esa vida maravillosa que tenemos en el Señor. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, por favor, Señor, que tú nos ayudes a renovar nuestra mente. Señor, como veíamos, una mente renovada, no renovada, nos aleja de ti. Nos ayuda a buscar lo que este mundo busca, Señor. Perdónanos si ese es nuestro caso. Si alguien está sufriendo o está batallando con esto, Señor, te pido que lo ayudes. Ayúdanos a tomar la decisión de buscarte a ti y poder disfrutar lo que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder no cometer el error del hermano del hijo pródigo. Señor, ayúdanos a estar renovando cada día nuestra mente. Señor, te entregamos nuevamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Queremos servirte, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti, a estar cada día cerca de ti, Señor, y poder disfrutar de esta vida maravillosa. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues muchas gracias por su atención. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo en el cual hemos podido meditar en la palabra de nuestro Dios. Les animamos a seguir, hermanos, una semanita más. Tenemos varias actividades. No nos las perdamos, hermanos. No permitamos que nada nos robe ese tiempo. Dispongamos nuestro corazón. Vamos a continuar con el programa.